Aquí comienza Diálogos para el éxito empresarial con Miguel Obregón, el podcast que te permitirá impulsar tu negocio y sus estrategias. Sigue el camino al éxito con nosotros. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Diálogos para el éxito empresarial. Un espacio en el que se generan conversaciones para compartir una visión crítica y especialmente reflexiva alrededor de las condiciones y del entorno que viven las empresas, quienes siempre buscan mantener su competitividad, derivando esta en sostenibilidad. Y hoy me acompaña mi querido amigo y colega José Manuel Macías. José Manuel Macías es un consultor internacional con una vasta experiencia ya de más de 30 años, fundador y socio de Coach Consultores, firma en la que participa de manera importante con intervenciones en los campos de la estrategia, el análisis empresarial para su fortalecimiento, el análisis del modelo de negocio y el mejoramiento del talento humano. Pepe, bienvenido. Hoy entiendo nos vas a compartir una visión alrededor de las implicaciones que tiene el entorno empresarial y el manejo de la estrategia. Así es, Miguel, y gracias por la invitación aquí para poder platicar contigo y con tu auditorio alrededor de estos elementos, ¿no?, que impactan a las organizaciones y que por supuesto hay que estar atentos, ¿no? Si me permites iniciar en este sentido respecto a que hay que estar atento a lo que pasa en el entorno de las organizaciones, en el entorno que impacta a los negocios, ¿no? Más allá de los aspectos políticos que pueda haber en nuestro país, en otros países, que sin duda impactan los mercados, ¿no? Como lo vimos cuando empezó esto de la guerra ya en Europa y cómo afectó la inflación en el mundo. También hay otras tendencias que de la perspectiva de los negocios hay que estar atendiendo, Miguel. Por ejemplo, esta parte del enfoque a la sostenibilidad. Todas las empresas tenemos que generar compromiso, particularmente con lo que implica el presente, pero también lo que implica el futuro y el mantenimiento de la organización. No solamente desde la perspectiva de estabilidad, sino también buscar crecer. Y estos elementos es algo que nos lo está demandando el entorno, la propia naturaleza, ¿no? El buscar ser sostenible con lo que el medio ambiente nos está por ahí pidiendo. También otra de las cosas que como tendencias sin duda están pasando es a nivel de los negocios, es el manejo de la información, ¿no? Esto que de alguna otra forma ya es una exigencia, el análisis de los datos, ¿no? Del data analytics y todo esto que por ahí escuchamos con mucha frecuencia, en donde la información se convierte en una herramienta que incluso puede llegar a ser una ventaja competitiva. Si tenemos toda la información de nuestros clientes, de nuestros consumidores, que no siempre es exactamente el mismo personaje. Entonces, la parte del manejo de los datos y todo lo que tiene que ver con la digitalización que las empresas requieren, ¿no? A todos los niveles, tanto las empresas grandes, las medianas, las pequeñas y las micro. Tal forma que busquemos cada quien en su alcance, como organizaciones tratamos de adaptar precisamente a esos aspectos de cómo hacer uso de la parte de la digitalización, que no solamente es automatizar procesos, ¿no, Miguel? Porque luego muchas veces la gente piensa cuando hablan de digitalización, hablar de aparatos y cosas, cuando en realidad es cómo todo el proceso lo tengo orientado finalmente al cliente, facilitando la interacción, la operación y demás. Otra tendencia que sin duda también es fundamental que tengamos ahí presentes es cómo el entorno laboral está también cambiando, ¿no? En donde tenemos que visualizar, y sobre todo la pandemia nos llevó a ello, ¿no? En países como México nos costaba mucho trabajo esto del home office, ¿no? El trabajar desde casa de forma remota o virtual en un momento determinado, porque luego a veces partimos del principio de la desconfianza, no van a ser productivos, van a hacer otras cosas. Un tema de cultura más allá también de lo tecnológico, ¿no? Sin duda, ¿no? Lo de la cultura, y que ahora sabemos que ahora la gente ya se adaptó más a trabajar en casa, quizá un 100%, a lo mejor un modelo híbrido, pero eso está cambiando. Entonces tenemos que ir viendo cómo la tecnología misma nos va llevando a que podemos llegar a ciertos resultados con, digamos, una posición desde la virtualidad en la gente. En algunas posiciones no, tenemos que estar operando y tenemos que estar ahí en líneas de producción. En otros puestos, por supuesto, se puede llevar a la práctica, ¿no? Otra de las cuestiones que también a nivel de las empresas nunca podemos perder de vista como tendencia son las exigencias de nuestros clientes, ¿no? Esto de los clientes que al tener mayor oferta, tener mayor disponibilidad de la información,
pues lleva a que de alguna otra manera puede comparar muy fácilmente y muy rápidamente a toda la oferta que está ahí en el mercado, ¿no? Llamemos en un mercado de consumo, digamos, con un producto o servicio al consumidor final, o en mercados intermedios, ¿no? Donde también ahí, de alguna manera, tenemos que ver cuáles son las exigencias del cliente, porque las empresas tenemos que estar enfocados a resolver los dolores, necesidades, problemas que tienen las organizaciones. Entonces también estar muy atentos a cuáles son los nuevos hábitos de consumo de la gente, ¿no? Antes, pues, y en México sobre todo, éramos mucho de tacto, de contacto, ¿no? De tener a la persona enfrente que me diera el servicio, en un banco que me pusiera el sello para garantizar que efectivamente vine a hacer mi depósito. Hoy no, mientras menos puede ir a la sucursal, mejor, ¿no? Para eso están las aplicaciones, están los medios electrónicos vía la web, etcétera, ¿no? Otra cuestión también que tenemos que poner atención, esto de la inteligencia artificial, que está afectando poco a poco cada uno de los negocios, que sin duda está todavía en pañales, ¿no? Como bien escuché yo por ahí la semana pasada, quien decía, bueno, la inteligencia artificial todavía no piensa, ¿no? Solamente toma la información que está en el entorno de todos los medios, ¿no? En las redes, y ahí genera cierta integración de información, que por lo tanto todavía tenemos nosotros mucho que revisar como especialistas, cada quien en las diferentes áreas de la organización. ¿Esto para qué nos sirve? Para también, antes de que se me olvide, no la tomen literal, ¿no? La inteligencia artificial tal cual, se meten por ahí a un chat GPT, ya creen que lo que nos da es lo mejor y lo más nuevo. No necesariamente, porque finalmente todavía no piensa, integra información, entonces tenemos que seguir metidos allí en esa parte, ¿no? Y sin duda, por otro lado, en la parte de lo que implica pues la innovación, ¿no? Eso es algo que sin duda tenemos que estar muy atentos, porque pues, las organizaciones que innovan son las que van un paso adelante. Yo creo que son las tendencias que están por ahí, más allá de algunos otros aspectos que sin duda siempre hay que poner atención, desde lo que es el entorno, dónde está la organización, dónde están los recursos, dónde es mejor invertir, en dónde es mejor poner los recursos de la organización desde el punto de vista de la logística, en fin, dependiendo a qué es a lo que se dedican. Y entonces, en este sentido, pues estar muy, muy atentos, ¿no? Los cambios económicos que pueda haber de manera muy abrupta, ¿no? Estamos viviendo todavía el superpeso, ¿no? El peso que dicen por ahí, fortachón. Pero bueno, pues ahí estamos, en el sentido que depende de condiciones más de mercado que, por supuesto, son variables, por ejemplo, hablando de esto, que la empresa no puede controlar. Entonces, si se dedica a la exportación, como ahora está el peso muy fuerte, pues se vuelve menos atractivo el producto en el exterior. Si hubiera una devaluación, se volvería más atractivo porque sería más económico el producto en el exterior. Una empresa que importa, pues al contrario, ahorita está, digamos, mejor, porque puede adquirir su inventario a precio más económico si compra en dólares, y entonces hay que estar atento a todo eso. Pero yo te diría, estas tendencias que te mencioné me parece que son de las más relevantes. Fíjate que esto último que señalas me da pie justamente para incorporar el otro elemento, el elemento no complementario, sino que termina por aterrizar la parte relativa a esas variables del entorno, y me estoy refiriendo a la estrategia. Hoy vivimos en lo que se denomina, Pepe, la era digital, donde esta era digital se ve influenciada por una serie de factores y variables que dan forma a la nueva organización, déjame llamarlo así, solamente para distinguir que se trata de un esquema que ya no es igual al que veníamos desarrollando algunos años atrás. Y entonces ponías en contexto precisamente pues algunas tendencias, ¿no?, sobre las que opera la empresa. Temas como la sostenibilidad, el manejo de los datos, la digitalización evidentemente de estos, la capacidad de adaptarse, la orientación hacia los clientes, el tema de inteligencia artificial y la innovación. Frente a esto, Pepe, y aquí es donde incorporo el segundo elemento que tú nos propones en esta conversación, ¿con qué estrategias jugar o cómo juegan las estrategias para ir adoptando y adaptándonos ante estas tendencias? Fíjate que es muy interesante, y a mí me gustaría aclarar o enfatizar algo respecto a la estrategia, porque hay conceptos por ahí que no necesariamente nos llevan al buen entendimiento, ¿no? Hablamos desde el punto de vista de negocios, hablamos de una empresa cuando decimos la estrategia corporativa, es cuando hablamos de una empresa
no necesariamente global, ¿no? Sino una que pueda tener de cierta dimensión. Cierta dimensión con ciertas unidades de negocio donde tiene ciertos productos que van dirigidos a ciertos mercados y demás. En ese sentido, pues desde la parte, digamos, de la empresa holding madre, tiene que dirigir la estrategia de cada una de sus unidades de negocio. Okay. ¿No? Y entonces hablamos de estrategia corporativa. Si hablamos de una organización que tiene un foco muy claro, un tipo de productos, segmentos de mercados similares que la competencia, etcétera, entonces hablamos de la estrategia del negocio, ¿no? Y como concepto, de alguna manera la estrategia también hay que diferenciarla, yo creo, por la dimensión del impacto que pueda tener. En un partido de fútbol, cuando termina el encuentro, entrevistan al director técnico y vamos a suponer que perdió y dice, es que nos falló la estrategia y la táctica, ¿no? No quiere decir que no haya estrategia, sin duda, tiene que mover las fichas, cómo acomoda a sus jugadores, cómo los lleva hacia el frente, etcétera. Y hay estrategia, la parte táctica ya muy específica de cómo operar, pero el partido dura 90 minutos, ¿no? Entonces, más allá también luego de la semántica, ¿no? Implica el cómo en este sentido. ¿Es eso lo que hay que entender que define o concibe una estrategia? ¿Los cómo vas a lograr cosas? Sí, cómo lograr los objetivos de la empresa, ¿no? En ese sentido, y cuando hablamos desde la perspectiva empresarial, porque también hoy pensar en largo plazo, a mí me parece desde la experiencia que ya a largo plazo hablamos de 1 año a 3, ¿no? Dependiendo también del tamaño de la organización. Esto ha cambiado también, ¿no? Sí, yo recuerdo cuando yo empecé a hacer planes estratégicos por allá de fines de los 80s, principios de los 90s, hablamos de planes estratégicos de 5, 10, 15 años, ¿no? En donde nos podríamos proyectar así, porque pues no es porque de alguna otra manera la empresa tuviera todo lo necesario para operar en ese tiempo, sino que había menos competencia, ¿no? Entonces casi lo que producíamos lo vendíamos, hoy hay que producir lo que el mercado nos quiere comprar, y entonces se han ido acortando los tiempos, ¿no? Como esto que decía la parte de la información, la tecnología. Bueno, la tecnología procesa la información muy rápido, y entonces tenemos mayor, digamos, factibilidad de ir hacia la información, procesarla y con base en ello, entonces tomar decisiones más rápidas. Y además el mundo cambia, ¿no? Esto que digo ahí, aunque suena un poquito trillado, esto de cómo hemos dicho que el mundo es, ¿no? Lo denominan por ahí el mundo VUCA, VUCA por siglas en inglés, de que es volátil, incierto, complejo y ambiguo, y pues recientemente se le da otra denominación que es frágil, que genera ansiedad, que es no lineal y que finalmente es incomprensible, que esta última variable a mí me encanta, porque la realidad hoy vemos el mundo de una manera y mañana ya es de otra, ¿no? Y entonces, en este sentido, ya pensar en planes también de 5 o 10 años, las cosas cambian tanto que hay que ir mucho más con una estrategia clara, definida, pero que también debe ser flexible. Pero según te entiendo entonces, Pepe, de cualquier manera hay que seguirlo haciendo. O sea, ya no voy a planear, ya no voy a definir estrategias de muy largo plazo, esos 5, 10, 15 años de los que hablas, pero la necesidad de la estrategia sigue siendo fundamental. Sin duda, porque hay que definir hacia dónde queremos llevar el negocio, ¿no? Y entonces ya dentro del contexto de la estrategia del negocio definimos objetivos y definimos las acciones o los mecanismos de los cómo voy a llegar hacia ese objetivo. Por poner un ejemplo de lo que yo creo que hoy en día nos pasa de la perspectiva de este mundo cambiante. Si yo tengo una cita al otro lado de la ciudad, una ciudad donde sea metropolitana, con lo que vimos hoy en día de mucho tráfico y demás, mi objetivo es llegar a la cita y llegar puntual para llegar a atender a esa persona, a ese cliente con el que yo me voy a sentar a platicar, ¿no? Y pues defino los caminos, ¿no? O con las estrategias de cómo pudiera yo llegar a esa cita. Y pudiera ser varias, por mencionar, nada más que hay diferentes alternativas, ¿no? Me voy en mi auto propio por el camino tradicional hacia donde yo tomo cuando voy hacia ese rumbo de la ciudad. Puedo irme en un transporte público, llamémosle taxi, llamémosle donde hay los metros o los trenes y demás. Puedo alquilar a alguien, ¿no? Un auto específico que me lleve y yo ir atrás trabajando, sentado ahí como un ejecutivo, en fin, yo puedo tener varias formas de hacerlo, irme en transporte público, ¿no? Y entonces pues yo tomo estas apps que me dicen el tiempo que hay entre el punto donde yo estoy al destino, que es el objetivo, que es el otro lado de la ciudad para llegar a esa reunión. Pues yo decido ir con mi auto, con mis herramientas propias, ¿no?
no voy a ir trabajando en ello y tomo el camino tradicional. Y pues nada más por cierta previsión me voy con la aplicación para que me vaya diciendo cómo voy. Y de repente me dice, oye, hay una retención, ¿no? Que luego nos dicen para los próximos kilómetros, a lo mejor te va a llevar 40 minutos. Y dices, 40 minutos ya no llego al objetivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a tener que cambiar de rumbo de entrada, ya no voy por el camino que yo había deseado. Y entonces ya me dice, vete por aquí, me da alternativas, quieres ir con peaje, sin peaje, etcétera, y tomo otro camino para tratar de llegar a la reunión. Y es probable que después haya un incidente, un accidente, cualquier otra cosa, una ponchadura de la propia herramienta que llevo del auto, y hay que cambiar otra vez la forma, pues a ver, el taxi primero que pase, dejo el coche porque mi junta o mi sitio es muy importante, y vuelvo a cambiar en el cómo para llegar al objetivo. Van siendo alternativas que hay que ir adoptando y adaptando en el camino. La flexibilidad que requiere la estrategia para llegar a los objetivos. Entonces, si el entorno cambia, yo tengo que adaptar mi estrategia a lo que el mercado está pidiendo para poder lograr los objetivos que andamos. Pepe, y hablando de estas estrategias, me gustaría ahora nos compartas, justo desde tu experiencia y sin que necesariamente quiera yo caminar en una línea a manera de recetario, pero entendería que hay estrategias que por su propia concepción hoy toman mayor fuerza o pueden tener una mejor capacidad para lograr la efectividad que se pretende en toda estrategia. ¿Cuáles serían esas estrategias que tú señalarías hoy es importante al menos considerar para lograr estos efectos? Precisamente por el mundo tan cambiante, hoy debemos de manejarnos bajo una estrategia de información. Es decir, ya no como era antes, ¿no? Que un poco regresando a esto que de la parte del corto, mediano, largo plazo, en donde, bueno, pues la información o hacíamos uso de ella para cuando hacíamos el análisis situacional de la organización. Por ahí lo habrán escuchado las herramientas estas, FODA, DAFO, PDEFO, en fin, ahí como se le menciona en el sentido de tomar una fotografía de cómo está en ese momento la situación alrededor de la empresa. Pero se hacía cada año, ¿no? Hoy la información tiene que ser acorde al proceso de negocios. Hay alguna información que podamos requerir quizá incluso diaria, ¿no? Si son las... Hay sectores que son más dinámicos, ¿no? Más acelerados, otros que, aunque ya el tiempo largo o el largo plazo no sea tan largo, pero sí dan respiro, ¿no? Sí, sin duda, y entonces hay cierta información que además, por ejemplo, si necesito ciertos registros financieros contables, pues esos hasta el mes sabemos cómo terminamos, ¿no? Entonces, esos datos no necesariamente es que los tenga el día de hoy, pero la información, sobre todo recopilando todo lo que pasa en el entorno que me puede afectar, para entonces yo también poder tomar decisiones. ¿Qué hace el cliente? ¿No? ¿Cuáles son sus hábitos de consumo? ¿Qué compra? ¿Dónde compra? ¿Dirías que esto, intentando ponerle un título, nos habla de estrategias comerciales o de marketing o de mercadeo? Yo diría desde la información que me sirva para poder soportar las decisiones de negocio. Okay. Y sin duda partiendo, y creo que lo que mencionas es adecuado, partiendo de lo que el mercado, el cliente está buscando. Okay. Porque sin duda nosotros tenemos que darle el valor al cliente, que él es el que finalmente compra el producto o el servicio que nosotros podemos ofrecer. Yeah. Entonces la información del mercado y sin duda en atención y foco al cliente. También pensar, yo diría en ese sentido, independientemente del tamaño de la organización, porque, por ejemplo, a lo mejor a un largo plazo para alguien que tiene una tienda de abarrotes, a lo mejor 3 meses ya decimos es largo plazo, apenas tengo para comprar el inventario de la semana y tú me dices que piense más allá de un año. Yo les diría nuevamente adaptando la cuestión de nuestra estrategia, pero tengamos la cuestión de la información que me permita ver quién me está comprando, cada cuándo me está comprando, mis inventarios, cómo los repongo, etcétera, ¿no? Entonces, toda la información del negocio operativo y como consecuencia la financiera, que es donde ahí se refleja toda la operación. Otro elemento, y en ese sentido, buscar, independientemente del tamaño de la empresa, la parte de innovar, ¿no? Okay. Esto que luego mencionamos en las organizaciones, que es como el ecosistema de la innovación en la empresa. Es decir, que todos de alguna manera les demos la oportunidad a los colaboradores a que puedan aportar ideas, ¿ok? Porque muchas veces no les permitimos que aporten ideas. Estás operando, opera cuando es el que tiene mayor conocimiento de la operación. Estás vendiendo, vende cuando es el que mejor conocimiento tiene del mercado.
Entonces, en este sentido, que todos puedan aportar, sí, buscando un mecanismo controlado dentro de la organización para poder hacerse de esa información valiosa que viene del punto donde sucede, y entonces que podamos generar ideas de lo que el mercado está necesitando. Y cuando hablamos de innovación no pensamos en los grandes cambios, ¿no? Como desde un punto de vista se mencionaba que una innovación tendría que ser necesariamente algo que impactara de manera muy importante. Vámonos en la mejora continua y haciendo algo diferente que nos pueda diferenciar de la competencia. Yo diría esta parte de la innovación sin duda es algo que como estrategia tenemos que tener. Y otra es también la parte del factor humano, ¿no? Llámale talento, llámale capital, las personas que debemos de también buscar una estrategia centrada en los colaboradores, porque pues finalmente desde un punto de vista son los que operan, los que hacen las cosas, los que hacen que tanto los objetivos, el qué, las estrategias, el cómo, se lleven a la realidad para poder alcanzar los objetivos. Y esto tenemos que hacerlo. Y desde la perspectiva de negocio, del modelo, entender qué es lo que quiere el cliente, qué valor está esperando, cómo yo se lo puedo otorgar, y sin duda tiene que ver con lo que requiere la empresa para estar, primero, sistematizada, es decir, que las cosas funcionen de una manera apropiada desde 2 puntos de vista. Control interno, pero agregando valor al cliente, ¿no? Esos dos, a veces las empresas privilegian el control interno cuando hay que privilegiar primero lo que el cliente quiere, que es el que va a pagar por nuestro producto o nuestro servicio, y esto después llevarlo a la automatización y haciendo uso de todas las herramientas digitales de las cuales disponemos, no solamente como creo que a veces las empresas, sobre todo las medianas, piensan que el tener una página web, el tener quizá alguien que nos ayuda con nuestras redes sociales, ya hacemos marketing. No, es solamente el contacto para tener un punto de vista hacia el cliente, que nos vea quiénes somos y demás, y ahí hablamos del marketing digital y todo esto, pero eso no necesariamente es digitalización, ¿no? Queremos llevar lo más que podamos en eso. La herramienta per se no es lo que te digitaliza, ¿no? Sino los procesos llevados de una manera sistematizada, facilitando su interacción con todos los involucrados en ello. Yo diría por ahí podría ir. Evidentemente el tiempo nos va ganando, Pepe, y me encantaría que esta conversación continuara. Quizás habrá necesidad de tenerte aquí varias ocasiones más. Pero para cerrar entonces en esta oportunidad, Pepe, quiero hacerte una pregunta matadora, una reflexión que desde tu experiencia pueda orientarnos en algo que a mi entender sí le puede suceder a una cierta cantidad de organizaciones. ¿Se puede vivir sin estrategia? Híjole, fíjate que es una pregunta muy interesante y como siempre, ¿no? Cuando pensamos en un emprendedor, creo que muchas veces tiene la idea de lo que le gustaría hacer. Claro. ¿No? Y empieza a adquirir ciertos, vamos a llamarle activos, una computadora, no un celular para poder empezar a ver redes sociales y demás, se asocia con un amigo y todo esto, ponen una pequeña oficina y empiezan a comercializar lo que sea. Si es, por ejemplo, empiezan con una venta de playeras, ¿no? O cualquier cuestión, importación de China para comercializar, y creo que empiezan con una visión de lo que quieren hacer, no necesariamente con estrategia, y empiezan con cierta estructura. Es más una idea, ¿no? Que la idea no es sinónimo de estrategia. Así es. Pero al final quizá puedan subsistir, pero no necesariamente crecer, y mi experiencia me dice que sin estrategia lo más probable es que no les vaya muy bien. Voy a poner un ejemplo sin mencionar a la empresa. Hace muchos años era una empresa en la cual sí tenía cierta estrategia, pero estaba muy enfocada a lo que venía siendo en los últimos años. Es decir, tenía una infraestructura muy grande, y estoy hablando de una empresa muy importante, y no había una planeación estratégica formal, ¿no? Es decir, hacia dónde quiero ir y cómo le voy a hacer para llegar ahí, sino más bien, de acuerdo, muévete por aquí un poco, ahí se movían por coyuntura, ¿no? Y cuando deciden contratar un director general, establece una planeación estratégica de qué hacer, también qué no hacer, ¿no? Porque hay ocasiones que venimos haciendo cosas que en lugar de generar valor hacia todos los involucrados, incluso pueden ser vicios, ¿no? Que tenemos en las organizaciones. Y basado en ello voy a hablar de, nada más para ponerle una dimensión, sin que estos números por supuesto tengan nada que ver, pero esta empresa, si vendía
hacia los 100 millones de pesos, ¿no? Sin estrategia generaba 9% de utilidad. Ok. Con estrategia, ahora venden 10% más, es decir, 110 millones, pero ahora generaban, no sé, por poner un número, 25% de utilidad. Es decir, se exponencia, ¿no? Entonces yo creo, y es algo bien importante para los empresarios, los directores de las organizaciones, que sí tengan estrategia, ¿ok? Porque sin estrategia no van a sobrevivir. Perfecto. Podemos operar, pero no vamos a sobrevivir y a crecer menos. Bien, excelente, muchas gracias, Pepe. Pues como pueden darse cuenta, es un tema que da para mucho, el entender precisamente las implicaciones que tiene reconocer, entender, comprender el entorno empresarial y a partir de ello poder definir y manejar las estrategias que apoyen o coadyuven a la sostenibilidad de la misma, ¿sí? Te invitamos nuevamente, como parte de este podcast Diálogos para el Éxito Empresarial, a ser una parte activa del mismo. Escríbenos por favor a través de nuestras redes sociales, compártenos tus comentarios, tus dudas, tus críticas, así como también tu propia visión sobre lo que se requiere para alcanzar el éxito empresarial. Desde luego, por favor, sugiérenos algunos temas que para ti sean relevantes y de los cuales te gustaría establecer un diálogo. No olvides el que también puedes, más allá de escuchar este podcast, verlo a través de YouTube. Y Pepe, agradeciéndote tu presencia el día de hoy, si alguno de ustedes desea, es de su interés y creen que hay valor en ello, contactar a Pepe José Manuel Macías, con gusto les comparto su correo electrónico jmacías@coachconsultores.com. Pepe, muchísimas gracias, bienvenido a este espacio. Gracias, Miguel, y un placer haber estado con ustedes. Gracias. Gracias, hasta la próxima. Gracias por su atención. Esto fue Diálogos para el Éxito Empresarial. Pon en práctica aquello que ha sido valioso para directivos y empresarios y que de mismo modo puede serlo para ti.